Hola, ¿qué tal? Voy a hacer hoy un video bastante particular. Yo hago lecciones de sociología básicas, ¿no? Sociología general. Y ahora voy a utilizar algo de política de actualidad, pero voy a tratar de vincularlo un poco con la ciencia política y la sociología. Porque se nos presenta un hecho sumamente interesante que es lo que yo titulé un experimento social. Entonces puse Milei presidente como experimento social. Milei presidente ya quedó, ya sabemos de quién hablamos, que es de Javier Milei. Que es, yo lo voy a ver, al menos voy a estar observando estos hechos increíbles como un experimento social que se nos da muy poco en sociología la posibilidad de hacer uno, porque hay que forzarlo y no podemos porque estamos entre seres humanos. Entonces, no podemos hacer de vivir a una sociedad de una manera anarquista, por ejemplo, de manera autoritaria para hacer un experimento y ver qué resulta de eso. Tiene que surgir por la propia voluntad de la sociedad. Entonces, esta enorme singularidad o esta enorme unicidad que se ha dado, se ha producido en la historia, que es que que un anarquista o un anarcocapitalista gobierna un país, es algo único y que hay que tener en cuenta para observarlo, ¿no? Porque, y entonces va a ser claramente un experimento, es como los experimentos anarquistas de España. Tenemos los casos del anarquismo en España y ahora vamos a tener anarquismo en la Argentina. En este caso, anarquismo capitalista, no anarquismo sin propiedad privada, pero bueno, un anarquismo. Igualmente, vamos a analizar esto porque no lo vamos a tener no vamos a tener anarquismo porque no surgió de una revolución popular que impuso el anarquismo, sino de un voto en las urnas en el cual la gente no votó anarquismo. Entonces, pero va a estar en contradicción. Esto se va a poner en contradicción entre el presidente, que tiene una ideología, y sus votantes que no tienen esa ideología. A su vez, hay que ver hasta qué punto el candidato que ahora es presidente lleva a cabo o puede llevar a cabo las ideas que él tiene profundamente arraigadas, porque estamos hablando de una persona ideológicamente en el mismo grado que un comunista, digamos, que un marxista-stalinista o un marxista-leninista. Estamos en el mismo grado de convicción, o un trotskista, en el mismo grado de convicción ideológica. Entonces, frente a este grado de convicción ideológica, ya no tenemos entonces un político común, corriente, ya no es una cosa diferente. Él tiene, este presidente tiene realmente metido en su interior la idea de que este es el futuro de la sociedad, de las sociedades prósperas. Ahora lo que yo me pregunto es cómo va a resultar este experimento. Primero, si lo practica el anarquismo, algo increíble, porque claro, sería el primer país del mundo, ¿no? Que tiene, en este caso, un anarquista ya no ha habido, pero sería el primer anarcocapitalista de la historia de la historia del hombre. Pero no importa, de la historia del hombre no vamos muy lejos. De la historia moderna. No hay ningún anarquista gobernando ningún país en el mundo. Pero esto va a ser entonces una cosa muy singular, interesante como experimento social de ver cómo resulta. Ahora, lo que tenemos que ver es si sus convicciones son tan fuertes que las lleva a cabo hasta el final, o no resultan tan fuertes y se vuelve hacia este lado, hacia el centro, y termina siendo un presidente común, digamos, como ya hemos tenido, pero con en este caso ya no anarquista, sino neoliberal. Porque él está aliado a neoliberales. Hubo personas porque en Argentina no hay anarquistas, anarcocapitalistas que puedan gobernar con él. Es solamente él, es uno solo. Ampliamente convencido, muy convencido, como de todas personas muy convencidas hay que tomarlas en serio. Por ejemplo, de Chávez hay que tomarlo en serio, más allá de que su pueblo que lo votara no votara directamente lo que él hacía o lo que él proponía hacer a largo plazo,
se imponen la personalidad, ¿no? Las grandes convicciones de la personalidad. Entonces hay que ver si las grandes convicciones que tiene son tan profundas o no. Las puede ir dejando. Y si las va dejando se va a ir a compartir seguramente en la escuela de Chicago. Entonces esto es un conflicto que puede generarse en su gobierno. Entonces, a nuestro parecer, sería mejor que aplicara este anarquismo capitalista para ver cómo resulta, ¿no? Para ver los resultados, para poderlo ver como algo dibujado en la realidad. Con el cometido de ver de qué se trata esto. No con el sentido de que creamos en él, sino porque el sentido de verlo aplicado, cómo resulta todo esto de lo que se llama el orden espontáneo, sin intervención del poder estatal, que las personas se revuelvan por sí mismas, se resuelvan las cosas por sí mismas. Ese sería el tema. Ahora, esto puede entrar en conflicto con los neoliberales, que son los que lo apoyan. Entonces, yo puse, bueno, un anarcocapitalista gobernando una nación. Eso ya sería la mayor singularidad que tenemos que enfocarnos. Una cosa originalísima. Que, si bien es un país, no es Italia, pero igualmente es un país importante, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿llevará a cabo su revolución? ¿O cederá al pragmatismo o a la escuela de pensamiento o a escuelas de pensamiento ya probadas? Eso es lo que yo me pregunto. Entonces, en ese caso, este experimento podría al final resultar un poco como aburrido o predecible, porque podría terminar siendo un gobierno simplemente como el de Menem o como el de Pinochet en términos económicos, ¿no? Políticos, y como gobiernos neoliberales que han existido y existen y funcionan. Entonces esos países funcionan, te guste o no, está aplicado, es una escuela de pensamiento que funciona, igual que la socialdemocracia. No es ninguna novedad y no hay ninguna revolución en eso, ni nada singular en que un neoliberal gobierne un país o un socialdemócrata también gobierne un país. O que un comunista gobierne un país, ya también lo conocemos. Ahora, un anarquista gobernando un país es una cosa muy extraña. Entonces la pregunta es, ¿llevará a cabo su revolución o cederá o tendrá que ceder al pragmatismo? Una cosa probable, que tenga que ceder al pragmatismo para mantenerse en el poder. En ese caso pasaría a ser de ideas originalmente revolucionarias a ser simplemente, bueno, un político como cualquier otro, y ahí perdería su gracia, y su experimento podemos decir que está terminado. El experimento es que no llegó a funcionar, no llegó a darse ningún tipo de anarquismo, y que, bueno, sigue siendo impracticable el anarquismo, ¿no? Sigue siendo una utopía, una cosa que no funciona. Ahora, si no cede, sería interesante verlo. Tiene que pelearse con sus enemigos. Yo puse anarquismo o neoliberalismo, son las dos opciones que él tiene. Esta es la que profundamente siente, y esta es con la que podría trabajar, digamos, porque ya es una herramienta teórica que se utiliza en el mundo. Y a su vez hay que tener en cuenta que, como dije, él es el único anarcocapitalista de toda la Argentina. Él, y en YouTube hay más de intelectuales, me refiero, o gente que lea profundamente una teoría. 3 o 4, pongamos. Pero incluso, incluso los anarquistas, los anarcocapitalistas de Argentina, que son pocos, tampoco están con él, porque ellos consideran que él está en este lugar, o está en el lugar de la política, y que no está en este lugar. Pero aún así vamos a tomarlo como medio en serio, a ver si hace anarquismo o no. O sea, digamos, lo que se llama un libre comercio extremo, y la condición de que funcione realmente lo que él dice, que los precios son sagrados, no se tocan. Los precios son sagrados, no se tocan. Si un litro de leche vale $50, no se toca. Si un pan vale tanto, no se toca. Si la pobreza sube, baja, digamos, el Estado no lo toca, porque todo esto responde a un orden de la naturaleza, según él. El anarquismo para él es la naturaleza expresada sin intervención estatal, o sin intervención humana. Es una cosa rara, porque él va a intervenir para hacer esto, pero hay muchas paradojas y contradicciones, ya lo sé, pero profundamente cree en esto, que el mundo se
autorregula y los mercados también se autorregulan y los precios van ajustándose a la realidad y que no hay que tocarlos, porque como él dice, los precios son sagrados, pero son sagrados los precios. Entonces ese experimento sería bueno verlo, de a cuánto puede valer la flauta, el pan, cuánto puede valer la leche y qué sucede cuando la miseria se te puede disparar. Y la riqueza también se te puede disparar. Y también ver las transferencias de recursos que hay de unos sectores a otros, no de los ricos a los pobres, no estoy hablando de eso, sino de nuevos sectores a nuevos sectores, porque también el anarquismo que él propone también destruye ricos, ¿no? El que no destruye a los ricos que ya están es el neoliberalismo. Entonces él puede cambiar y decidir que los millonarios de ahora conservarlos, ¿no? Conservarlos. Y en ese sentido tendría otra postura, ya no sería anarquista, porque si él conserva, hace intervenciones estatales para conservar los privilegios de una clase social, ya estaría violando los principios que profundamente tendría del anarquismo, porque para ellos el anarquismo, en realidad, para estos anarcocapitalistas, en realidad, aunque erróneamente Milei está continuamente, erróneamente no, contradictoriamente está hablando de izquierda, de izquierda y comunismo como enemigos, algo que me hace pensar que podría colocarse acá. En realidad él, en lo más profundo, o por lo menos si profundiza realmente en esta ideología, él debería llegar a la conclusión de que el enemigo verdadero del anarquismo es justamente el neoliberalismo o el liberalismo. O sea, con los que él está aliado. Él está aliado ahora a neoliberales, ¿no? Y esos aliados son, desde esta teoría, son sus enemigos, no los comunistas, sino los liberales son sus verdaderos enemigos a los que hay que exterminar en términos revolucionarios, ¿no? Hay que exterminar a todos los liberales del mundo, según la postura narcocapitalista que él lleva adentro, y vamos a ver hasta dónde la tiene. La inteligencia de él tampoco es tan grande, pero no importa porque cualquier político revolucionario no han sido tampoco muy inteligentes, ¿no? Así que eso no importa que sea intelectualmente tan formado y que caiga en contradicciones, porque eso lo hacen todos los políticos si han tenido poder y han hecho revoluciones o grandes cambios. Porque, bueno, entonces su principal enemigo son los neoliberales, ahora, o los liberales. Sin embargo, él, para ganar una elección, siempre, y también contradiciendo todo su pensamiento anarquista, por eso te pongo en duda si será al final anarquista o no, violando todos sus principios, se alió a liberales, que serían sus enemigos. Él no dijo que eran sus enemigos, y salió a ellos. Uno de ellos es Macri, por ejemplo, que es su gran aliado. Y sin embargo, en lo más profundo de él es su enemigo. Porque el enemigo principal de un anarquista capitalista sería alguien como Macri, por ejemplo, sería el enemigo principal, o alguien como Biden. Ese tipo de liberales serían los grandes enemigos. Macri o Biden son el gran enemigo que tiene el anarcocapitalismo, porque son justamente los que impiden que se imponga el anarcocapitalismo, porque se pasan regulando la economía, y aparte adoptan el término liberal, y con el término liberal toman el poder del Estado y hacen reformas en contra de la libertad espontánea, digamos, o la libertad plena, que es la anarquía, que es hacer lo que a vos se te antoja, así, digamos. Él tiene la idea de hacer lo que a vos se te antoja. Por eso cuando él expresaba de el mercado de órganos libre, porque él cree que cualquier mercado es libre. No solo el de órganos, sino cualquiera. Es una decisión personal vender un brazo. Si vos estás en una situación de pobreza y querés vender tu brazo en $200.000, podés hacerlo. Él lo considera legal. Y te quedás con un brazo menos, pero con $200.000 en el bolsillo. Y luego, si el mercado de órganos se vuelve tan popular que tu brazo baja de 200.000 a 20.000 pesos nomás, también él no tiene ningún inconveniente con aceptar que vendas un brazo a 20.000 pesos y no a $200.000, porque también habría una competencia en ese mercado.
Estas ideas tan locas que no se aplican en ningún lugar, Argentina podría aplicar por lo menos algunas. Habría que ver, aislar y ver cuáles aplica. Más allá de que no va a llevar, es una revolución que también no tiene futuro. Porque yo creo, o más o menos creo que las revoluciones se imponen a la fuerza, ¿no? Todas las revoluciones se impusieron a la fuerza de las armas. O sea que no se puede implementar esto solamente siendo un presidente. Pero bueno, igual vamos a seguir el tema. El tema es que lo que él puede hacer es adherirse a la escuela de Chicago, que hay muchos que lo rodean y quizás él termine haciendo eso. Un enemigo del anarcocapitalismo sería Cavallo, por ejemplo. Un enemigo a destruir. Y sin embargo, está aliado a Cavallo, ¿no? Entonces acá se aleja de acá y ya vuelve acá, Milei. Entonces podría terminar en esta escuela de Chicago. Y si termina en esta escuela de Chicago, se termina esta aventura. Se termina esta aventura y se termina también este experimento. No veríamos entonces un experimento anarquista. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la teoría y la realidad, porque él es profundamente teórico, ¿no? La realidad a él casi que no le importa, sino solamente la teoría y no la realidad. Entonces hay que ver acá qué sucederá cuando la realidad lo golpee contra su teoría. Que él lleva su teoría casi tan honda como un marxista estalinista. Va a recibir el golpe y va a tener que reaccionar. Va a tener que acomodarse a esos golpes. Teoría versus realidad, que yo parto de la idea de que la realidad no se va a ajustar a esa teoría porque no porque no haya funcionado en ningún lugar del mundo, porque no se practique en ningún lugar del mundo. Y es la primera vez que se iría a aplicar en algún planeta, en algún lugar del planeta, sino que mm, realmente leyéndola son teorías ideologizadas, ¿no? De mucha carga ideológica y emocional, que luego no se da cómo eliminar la explotación del hombre por el hombre, que tampoco se da en la realidad, ¿no? Cuando cada vez que se implementó una revolución con esa máxima, no se llegó a ese lugar de eliminar la explotación del hombre por el hombre. Entonces acá creo que tampoco va a llegar a ese punto en el que la prosperidad renace como las flores en primavera. Se va a chocar con la realidad, que puede ser dura y cruel. Así que vamos a verlo, eso qué sucede. Y luego, bueno, vamos a ver algunas paradojas que él tiene. Bueno, una sería cómo destruir el Estado siendo político. Es una cosa extraña, evidentemente es una contradicción que él va a aceptar profundamente, pero aún así podría intentarlo, destruir el Estado siendo político, podría intentarlo. En este caso sería tratar de destruirlo al máximo, no sé. Él tiene en su cabeza más bien está la idea de destruir estructuras. Estructuras sociales que ya existen, no culturas o tradiciones, ni, mm, ni ideas, ni directamente ideas implicadas en los pueblos, sino estructuras. Él quiere derribar o destruir todas las estructuras educativas, la enseñanza, la educación, el sistema impositivo, todo eso. Pero la paradoja es cómo hacerlo siendo político, y además cómo hacerlo cuando tus aliados que te están dando legitimidad y poder y posibilidad de lobby y dinero y relaciones y todo eso, vos mismo los harías perder su poder a tus propios aliados, porque al destruir entidades del Estado, tus propios aliados, ¿qué harían? Te verían a vos destruir el Estado mientras ellos pierden su trabajo, porque sus aliados viven de la política. Entonces él está aliado a gente que vive de la política y vería cómo él destroza las estructuras del Estado. Y cómo harían que lo mirarían simplemente destruir las cosas y se darían cuenta que tienen que salir a buscar trabajo en el mercado privado o en las nuevas oportunidades que se generen con esa destrucción, o se la impedirían. Bueno, eso es grande y es gente fuerte, porque es Clarín, La Nación. Luego tenés toda la estructura de la escuela de Chicago, que es mucho más grande, toda la estructura liberal de la Argentina, que es muchísimo más grande y poderosa que él. Entonces yo creo que sus aliados no van a dejar de perder su poder. Yo creo que antes de eso lo asesinan, ¿no? O sea, Macri,
está también Patricia Bullrich, él está aliado a la clase política y a esa misma clase política la quiere dejar sin trabajo, destruida, o por lo menos sin el trabajo del político, tendría que buscar otro. Eh, Luego, otra paradoja, esto es más bien una cosa técnica, pero la señalo igual. Dice, dolarizar contra tu banco central, pero adoptar la moneda de otro banco central, porque él está en contra de los bancos centrales, pero sin embargo propone dolarizar. Entonces, acá es cuando vemos que entra en contradicciones, entonces puede ser que no esté acá él, que él ya no va, son señales al menos de que no va a hacer esto, sino que va a hacer esto. Porque si él dolariza, acepta un banco central que es el de Estados Unidos. Entonces quiere decir que él no está en contra del banco central. Y eso iría en contra de las ideas de los anarcocapitalistas que quieren destruir los bancos centrales. En cambio Milei no quisiera destruir los bancos centrales, sino que quisiera dolarizar con el dinero de un banco central, ¿no? Defendería un banco central. Entonces hace una paradoja y una contradicción en la que va a caer, que lo va a acercar entonces quizás al pragmatismo y al neoliberalismo o a la escuela de Chicago. Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman funciona, ha funcionado en muchos países. Te guste o no, se ha aplicado. Y lo que no se ha aplicado es esto, el anarquismo. Entonces hay bancos centrales buenos, evidentemente. Entonces, bueno, es evidente. Si hay bancos centrales buenos, entonces no está en contra de los bancos centrales, sino solo de 2 o 3, pero está a favor del Banco Central. Porque hay bancos centrales buenos, diría Milei, ¿no? El de Estados Unidos es bueno. Y si viene el Banco Central de Japón, capaz que también le gusta, no sé, le gusta otro Banco Central. Luego viene el recorte del gasto público, esto de la motosierra, plan motosierra, esto sería, el recorte del gasto público sería destrucción, ¿no? Es lo que yo llamo destrucción, empezar a destruir. Y luego de destruir, el orden espontáneo generaría sus propias entidades. Si destruís la educación pública, la gente se organizaría con sus instituciones propias, privadas, unos por un lado, otros por el otro. Una cosa así es lo que él creería en su nicho más profundo. Obviamente podemos decir no lo va a hacer. Bueno, entonces este experimento entonces no va a funcionar. No va a ser ningún experimento y nos vamos a perder la novedad de ver este gran experimento. Igualmente estamos hablando de personas, o sea que también no es que deseemos el experimento y hacer pasar mal a tanta gente, sino más bien creemos en que sería sociológicamente interesante de ver un experimento así, ¿no? Como terminar de un momento para el otro con el gasto público. Ahora, también el gasto público está en contradicción también con una vicepresidenta que tiene que le gusta la seguridad y es lo que más gasto público lleva. Entonces ahí estaría también en contradicción con sus aliados, porque su vicepresidenta, por ejemplo, no está dentro de este lugar, bueno, estaría dentro de este lugar más el pensamiento conservador. Sería una estatista y antianarquista, ¿no? Ella sería, la vicepresidenta sería enemiga de él también. Milei tiene una vicepresidenta que en realidad desde este marco teórico es enemiga. Entonces, ¿qué pasaría? La vicepresidenta lo apoyó, lo sigue, lo acompaña. ¿Para qué? Para que él no le dé nada para el ejército y para las fuerzas de seguridad, porque eso es gasto público de impuestos. Entonces, la idea de que el impuesto es un robo, tendría que Milei volver a este lugar, a que el impuesto no es un robo, sino que es algo útil. Entonces, vamos a cobrar impuestos para financiar el ejército y las fuerzas armadas y la policía y comprar armas y después aparecerá con autos nuevos para la policía y misiles nuevos, misiles no, pero alguna flota náutica nueva. Y en ese caso, si hace eso, también nos estamos alejando entonces del experimento social y veríamos entonces algo común. Algo que ya conocemos, dentro de lo no singular de la historia. Luego, bueno, el recorte del gasto. Esto es importante porque si él recorta el gasto, lo que hay que preguntar, lo que hay que ver y observar, es si lo hace para los enemigos o también para los propios aliados. Porque si él empieza solamente a recortar gastos de lo que considera ideológicamente enemigo, que es la izquierda, estaría entonces de este lado, o estaría del lado de la vicepresidenta, por ejemplo. Sería solamente recortar el gasto para los izquierdistas, pongamos. Decimos, los izquierdistas, ¿dónde están? Bueno, están en la UBA. Bueno, recortamos gastos de la UBA. ¿Dónde están los izquierdistas? Están en la televisión.
vamos a en la televisión pública, bueno, sacamos la televisión pública. Pero también ahí hay un problema, porque ¿qué pasa con los comunicadores de sus aliados? Que él destruye un canal público cuando hay muchos comunicadores neoliberales aliados a él que podrían trabajar, ser acomodados y a trabajar. Y trabajar en el canal público, o sea que ellos quisieran más canal público. Entonces sus aliados que están acá le van a pedir que esto no suceda, que no recorte el gasto, sino que incluso lo aumente para que fortalezca el canal público y que sustituya simplemente lo que él considera izquierdistas y ponga entonces derechistas y nada más. Entonces ahí es una pregunta que me hago, si el recorte va a ser para los enemigos o para todos, porque desde este punto de vista hay que recortarlo para todos. En este caso, si él realmente es un anarcocapitalista gobernando, él tiene que recortar el gasto público para La Nación, Clarín, C5N y la Televisión Nacional. Entonces ahí atacaría de lleno todo ese núcleo de poder de derecha y de izquierda que hay en Argentina, ¿no? Porque aparte los anarcocapitalistas no son de derecha ni de izquierda. Y si hace eso, caerían entonces esos grandes medios como Clarín, La Nación y todos esos periodistas que también resistirían, que tienen poder, ¿no? Entonces habría que ver si este recorte del gasto público tiene que perjudicar sí o sí de manera neutral, porque estamos hablando de un orden natural libre, y el orden natural libre no favorece ni perjudica a nadie con mediación del Estado. Él tiene que tomar medidas si se parara en el anarcocapitalismo sin importar quién caiga. Entonces, si no le da más dinero a ningún periodista, no compra a ningún periodista, recorta todo el gasto en pauta publicitaria en La Nación, Clarín y C5N, por ejemplo, con los grandes medios de televisión, hay que ver si lo hace para los aliados también, que perderían, ¿no? Perderían muchísimo. Entonces, bueno, si vemos este panorama, vamos a ver cómo resulta este experimento. Sería mejor que algo podamos ver, algo de destrucción del Estado podamos ver, a ver de qué se trata al menos. Después se van a encargar las generaciones futuras de repararlo, porque podría durar poco también esto. Es una idea que yo tengo que... va a durar poco porque una revolución se hace a la fuerza, con armas a la fuerza y matando. No siendo electo presidente y tomando medidas, se hace a la fuerza. Tendría que empezar a perseguir, por ejemplo, recorta el gasto y empieza a perseguir a llevar presos yo qué sé, por ejemplo Mañeto, Mañeto que es dueño de Clarín, lo lleva preso. Luego empiezan a haber asesinatos y aparecen algunos muertos y ahí se va imponiendo la revolución anarcocapitalista. Si no, no. Por eso yo no creo que haya revolución sin violencia y muerte, ¿no? Por eso creo que vamos a ver si el experimento es social, pero no vamos a ver esto concluido. Durará algunos años, hasta que quizás vuelva esto. Esto quizás sea lo que se imponga. Pero eso vamos a ver. Y me quedan 33 segundos, nada más cierro este video porque me pareció una singularidad interesante de estudiar, con algunas consecuencias sociológicas importantes y también en política es interesante también. Y además porque es un extremismo ideológico aplicado a la máxima magistratura que tiene una persona, que es el presidente.